Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Muy bien, muy bien. Aquí estoy nuevamente para compartir con todos ustedes como cada tarde, cada oportunidad que el Abba, el Padre, el Todopoderoso nos regala para compartir de la palabra del Señor. Lo mejor que nos puede suceder. Aquello, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim, de Dios, del Eterno. Eso va a traer buenos resultados. Estoy seguro, estoy convencido y seguramente coinciden conmigo todos aquellos que han tenido un encuentro genuino con el Maestro, con el Mesías Yeshua. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor, el Adón, ha querido desde el principio, desde Génesis, Bereshit. Seguimos compartiendo. Vayikra, Levítico, es el tercer libro de la Torá, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Y hoy, en el capítulo número 7, vamos a estudiar, vamos a escudriñar la Escritura y vamos a ver las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, a modo individual. Ahí todavía quedan mis hermanos tomando un rico café en esta tarde fría, en esta parte de la provincia de Córdoba, la localidad de Estanti, barrio Los Chañares. Ahí están los hermanos congregados estudiando la Torá, estudiando la Escritura, la palabra del Señor. No importa las condiciones de frío, lluvia, lo que sea. Lo más importante es eso, la palabra del Señor. Y no ser solamente oidores, sino hacedores. 10 grados la temperatura a esta hora en esta parte de la provincia de Córdoba. Te invito, como cada oportunidad que tengo, claro, no la dejo pasar, para que te suscribas. Estaba viendo ahí algunos hermanos recién en la plataforma de YouTube y estoy agradecido al Eterno por cada suscripción de mis hermanos, amigos, familia, hermanos de distintas nacionalidades. Bueno, muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal de YouTube, Raúl Cajas. Dale me gusta, compartir nuestra transmisión, cada video que subimos. Bueno, eso va a provocar que los distintos motores de Facebook o de YouTube puedan promocionar más nuestros videos y más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Vamos a la Biblia. Vamos a compartir Levítico, Vayikra, capítulo 7. Veníamos hablando de los sacrificios. Corbán es la palabra hebrea que define los sacrificios, las distintas características que hemos estado viendo. Ahí la tengo a Carolina desde la provincia de San Juan. Bendiciones, siervo, me dice, muy buenas tardes, aquí atentos en familia, juntos y en armonía, escuchando la bendita palabra del Señor. Abuela, tío, Leo, Eliseo, Avi y yo, un abrazo grande, querida familia, que la bendición del Señor descienda sobre el hogar. Ahí estamos con banda ancha, estamos agradecidos al Señor porque más probabilidades, qué bueno que es el Señor, más probabilidades para transmisiones, para oír también ahí la familia, conectados a la banda ancha. Muchísimas gracias al Señor. La tengo a Silvia Salazar, desde Estancia Vieja, muy cerquita a la Villa Carlos Paz. Me dice, hola, muy buenas tardes, amados pastores, bendiciones abundantes, aquí oyendo la poderosa palabra de Dios. Shalom, me dice mi querida hermana, le mando un gran abrazo. Hoy esta mañana estábamos orando por todos los hermanos, por Carlos, Gorosito, un abrazo grande por Silvia, nuestros hermanos establecidos en Estancia Vieja. Lo tengo a Juan Carlos Montenegro, también mi querido hermano desde la provincia de San Juan, me dice, aquí estoy. Hola pastores, saludos desde San Juan, un abrazo grande a su familia, atento a la palabra del Señor. Un abrazo grande, querido Juan Carlos Montenegro desde la provincia de San Juan. Saludo y abrazo a mis queridos hermanos, familia
amigos en la provincia de San Juan y a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra. Hay hermanos, estaba mirando, dije ahí en YouTube, que se están conectando. Muchísimas gracias por los saludos y por los mensajes. Seguimos, claro, nos anima, nos alienta, nos da fuerzas para seguir adelante. El Señor primeramente, pero también el apoyo de los hermanos y de la familia, qué bueno. Voy a la palabra del Señor. Levítico, Vallicrá, capítulo 7. Pero claro, estaba diciendo, abrí un paréntesis para hablar de los sacrificios, seguimos hablando de esos, disposiciones, instrucciones del Señor acerca de los sacrificios. Corbán, dije la palabra hebrea, y sabe que cada ofrenda que se presentaba, cada sacrificio, estaba relacionado al acercamiento. Es una palabra clave, acercamiento, porque claro, sin derramamiento de sangre, sin la presentación en el santuario, el tabernáculo de reunión, la tienda de las citas, donde la presencia del Señor se manifestaba, claro, no podía ningún varón presentarse con las manos vacías. Y 3 veces al año, lo hemos visto, vamos a verlo más adelante, también se tenían que presentar en el santuario con la ofrenda, el animal, la víctima, esa sangre que iba a ser derramada por la expiación, para cubrir, para hacer kafar, es la palabra hebrea, perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecado, no hay remisión. Todos esos acontecimientos que nosotros vemos, que estamos estudiando, son sombras, dice el apóstol Pablo, el rabino Shaul, dice son sombras proféticas de los acontecimientos que luego iban a pasar. Nosotros ya tenemos prácticamente toda la historia, falta muy poco. La venida de Cristo, el Mesías, la restauración de todas las cosas, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Ya viene, estamos muy cerca, y es cuando mayor necesidad hay de estar en santidad, de estarnos preparados para ese gran acontecimiento. Lo que el reino de los cielos habló el Mesías Yeshua en 136 oportunidades. Es más, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, resucitado el Mesías Yeshua, sigue hablando, resucitado y presentado con pruebas indubitables que él era el Mesías Yeshua. Con pruebas indubitables hablaba del reino de los cielos y de la importancia, características y consecuencias. Es importante porque es un lugar preparado para gente preparada. No es para cualquiera. Mucha gente dice por ahí, yo soy cristiano, tengo Biblia, voy a la iglesia, pero no basta con eso. No basta ser solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor, según Romanos capítulo 2 y el libro de Santiago también, capítulo 1, versículo 22. No siendo solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a ver y vamos a notar una repetición. Usted va a decir, se repitió el programa, es lo mismo. No, se repite y se repite. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley en el pueblo hebreo acerca de la repetición. ¿Por qué? Porque por la repetición la persona, claro, oyó una vez, oyó otra vez, y eso se hace más firme y se consolida el concepto que se quiere transmitir. El emisor da el concepto y el oyente está, pero mientras más se repite y se repite la persona, ya se lo graba. Ahí la tengo a mi hermana María desde la provincia de San Juan, que oye atentamente y guarda la información. Un abrazo grande, buenas tardes pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor desde Rivadavia. Qué lindo es mi San Juan. Dios bendiga sus vidas, me dice María. Muchísimas gracias por cada saludo, por cada mensaje, por los me gusta, por todas las palabras de aliento. Lo necesitamos, claro. Aparte hace frío, 10 grados y la temperatura que ha comenzado a descender en esta parte de la provincia de Córdoba.
Ha nevado por acá cerca, no en Tanti, pero acá cerca, Cerro Champaquí es el cerro, acá cerca nomás. Pero vamos a la palabra del Señor que da calor, que nos da aliento y que nos enseña y que muchas veces nos corrige. ¡Ay! Nos corrige, sí. Voy a Levítico, Vallicrá, capítulo 7. Un título acá, leo Nueva Versión Internacional, 1999. El sacrificio por culpa. Cuando la persona sabe que ha pecado, claro. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 en adelante, nos dice que el eterno poder de Dios y el eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde antes de la fundación del mundo. Y sigue explicando Romanos capítulo 1 que el hombre no tiene por qué decir que no existe un Dios o por qué buscar una excusa. ¿Por qué darle mayor importancia? Escucha, así dice Romanos capítulo 1, del 19 en adelante, que el eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde antes de la fundación del mundo. Que el hombre no tiene excusa para decir no hay un Dios o no existe un Dios, o para darle mayor importancia, mayor alabanza a las cosas creadas que al Creador. Adorar la luna, adorar el sol, adorar la tierra, adorar los animales, adorar la madre tierra, bueno, tantas cosas que el hombre adora, creaciones, y se olvida del Creador. Por eso, la repetición, claro, llegamos a un momento que lo aprendemos y hacemos diferencia entre las cosas que nos edifican y lo que no nos edifica. Gaby Cabrera, te doy la bienvenida, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, me dice Gaby, bendiciones, pastor, abrazo desde Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, fiel oyente a cada una de nuestras transmisiones. Te saludo y te bendigo desde aquí, Tanti querido, y en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos, Levítico capítulo 7, estoy leyendo, el sacrificio por la culpa, así comenzamos. Esta es la ley respecto al sacrificio por culpa. Cuando la persona sabe, tiene que presentar un sacrificio porque realmente hay un dictamen, una sentencia sobre esa vida de culpabilidad. La persona sabe, no tiene excusa para decir, no, yo no sabía, nadie me dijo, es culpable. Perdón, el cual es sumamente sagrado, ese sacrificio por culpa. Cuando la persona sabe, no es por ignorancia, porque la persona no sabía, porque pecó inadvertidamente, no. Es porque ella sabe que hay una sentencia de culpabilidad. Ella sabe que es culpable y tiene que presentar un sacrificio. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto y su sangre será derramada alrededor de ese altar. El altar del holocausto que está estilando sangre por todas las ofrendas, los holocaustos, sacrificios que se hacen. ¿Por qué? Por el pecado de las personas. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre. La grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extenderá. Todo esto es sebo, todo esto es grasitud. Más adelante vamos a ver que hay una prohibición. Lo hemos compartido anteriormente. El cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio de culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. Bien, recuerdo, abro un paréntesis, y recuerdo por qué la instrucción del Eterno del sacrificio, bueno, eso no es negociable. La persona es culpable por algún pecado, es considerada, la ley, la Torá, el mandamiento lo considera así, la persona sabe que ha infringido
la ley. La definición de pecado lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mucha gente dice, repite y repite lo mismo, pero es necesario que hablemos de identidad, que quiénes somos en Cristo, según Gálatas 3:29. ¿Qué es el pecado? ¿Qué son las dos casas? Hacer una separación, que la gente pueda entender eso. Hablar de pecado también sería muy lindo y muy apasionante, hablar de fuego, hablar de pasión y que vas a tener, vas a ser rico, te va a ir bien en la vida. No está mal, pero lo primero es de lo primero, hablar de la Biblia, la Torá, las instrucciones del Señor, para que no peques, para que te vaya bien, para que seas obediente, para que seas un hijo obediente, porque la ira del Señor, tiene ira el Señor, claro, Dios es amor, pastor, sí, Dios es amor, pero la Biblia también dice que es fuego, fuego consumidor, y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, que la gente sepa, tiene que saber la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre, porque permanecer en la ignorancia te va a llevar al pecado. Y pecado, Primera de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley de Moisés. La ley, dice Reina Valera, la ley de Moisés, porque hay 7 leyes que habla el apóstol Pablo. Pero el que infringe la ley, infringe también la Torá, el Pentateuco, porque pecado, y ahí viene la definición, es infracción de la ley. Infracción, cometer, transgredir, una transgresión a la ley. Si hay leyes nacionales, provinciales, departamentales, municipales, que rigen un estado, una nación, también el reino de los cielos es eso. Hay leyes que rigen y se tienen que cumplir, si no estás infringiendo una ley, como aquí en la nación, en una provincia. Si pasás en un semáforo en rojo, estás expuesto a una sanción disciplinaria, a una multa tal vez, y aún más, te pueden quitar el carnet del registro de conducir. Entonces, fíjate si será importante, si no será importante el reino de los cielos, infringir una ley contra Dios, contra el Eterno, contra el Creador. Entonces, se establecía un lugar, el santuario. ¿Por qué? Porque muchas personas ofrecían sacrificios a dioses paganos, derramaban sangre o hacían todo un ritual para adorar o para, ¿cómo sería la palabra? Congraciarse con otros dioses. Cuando hay uno solo, el único, el que establece las leyes, los parámetros, el único y verdadero, el Dios de Israel, el que se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces se establece el lugar de reunión para que ahí se realicen los sacrificios y se pueda comer también lo que establece el Señor. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como el sacrificio de culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga la propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén, será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Paréntesis. Usted habrá visto, Pablo en la Escritura, en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento como lo conocemos, habla que el que predica el Evangelio, cuidado, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Vamos a dedicar un programa para hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo vamos a hacer. Tengo preparado varios temas, pero ahora estoy en Levítico, Vayikra. Pero Pablo, el rabino Shaul, dice que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. También va a decir a la iglesia de Corinto,
le va a decir que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, Elohim, ama al dador alegre. Entonces, habla de darle a los sacerdotes, a los levitas, a las personas que tienen una responsabilidad, un protagonismo, hermanos queridos, en la fe, en la propagación, en la predicación del Evangelio. Eso lo dice la Torá. Y el Señor, claro, Pablo no es algo que se le ocurrió a él, porque él lo está tomando de la Torá, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la ley de Moisés. Entonces, ahí dice el Señor, establece de la tribu de Leví, son 12 tribus, no hay 11, ni 13, ni 15, son 12. 12 las tribus como 12 las puertas que habla Apocalipsis. Y se estableció que una de las tribus de las 12, los levitas, van a ministrar en el sacerdocio, van a ser protagonistas, servidores en el santuario. Ahí está Aarón como el sumo sacerdote, los hijos de Aarón ministrando también como sacerdotes, y los levitas que tienen distintos trabajos, distintas responsabilidades, y que se van a lo vamos a ver más adelante, que se van a establecer grupos de trabajo, grupos de guardias, como quieras llamarles. Entonces, hay una separación. Ellos van a poder acceder a esos alimentos, a los sacrificios, y van a poder participar también de las ofrendas. Esto lo estableció el Señor. Esta es la ley respecto, dice, al sacrificio. La ofrenda de paz sería sacrificio de comunión, una ofrenda shelamín, ofrenda de shalom, ofrenda de paz que se ofrece al Señor. Viste que estamos repitiendo de los capítulos anteriores. Y se ofrece, dice, en acción de gracias. Cuando la persona está agradecida, dice, wow, el Señor ha sido bueno, se acordó de mí, me ha bendecido en el trabajo, en la economía, en la familia. Estaba enfermo, había un familiar que estaba con una enfermedad terminal. Estamos orando por todos los pedidos de oración. Familiares que están luchando contra un diagnóstico, cáncer, una enfermedad terminal, contra aquello que se levanta en lo económico, en lo financiero, en los sentimientos, en la familia, en el matrimonio. ¿Cuántas crisis con los jóvenes, con los ancianos? ¿Cuántos problemas en la rutina, en el día a día? Bueno, para que el Señor tenga misericordia. Él no cambia, Él es el mismo. Yeshua Hamashiach, Jesucristo, como lo conocemos, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él puede hacer el milagro, claro, Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Él tiene el poder, es el mismo. Lo que para el hombre es imposible, Él lo hace posible. Esta es una ofrenda de paz, una ofrenda shelamim. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina, lo mejor, amasados con aceite. Comentarios rabínicos dice que eran 40 panes que se hacían de la mejor harina, la mejor calidad, porque es ofrenda para el Señor. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. En este caso lleva pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución a Adonai, el Señor, y se destinará al sacerdote, a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de paz, ofrenda de paz, de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse en el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Muy parecido a lo de Pascua, de Pesaj, porque se debía consumir en su totalidad el cordero pascual. Pablo habla, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, celebrad la fiesta, dice, de Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Celebradla, dice, con panes sin levadura. Bueno, Él es el Cordero.
el Cordero de Dios, Cristo, el Mesías Yeshua, el Cordero de Dios que quitó el pecado de una vez y para siempre del mundo. Y en Pesaj, una instrucción especial decía que había que consumirlo en su totalidad. Se debía sacar la cuenta si el cordero era muy grande. Bueno, llama a tus vecinos y repartí para que no quede nada para el otro día. Esto lo podemos traer a nuestra vida diaria, y nos habla de entregar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha puesto en... Mucha gente dice, es muy poco lo que tengo, dalo, no importa, sea poco, medianamente, o sea mucho lo que has recibido, dale. Dale al que está en necesidad, al que está en tiniebla, como nosotros, que en otro tiempo estábamos en tinieblas, muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Versículo 11 en adelante, sin Cristo, sin Dios, sin instrucciones, perdidos directamente al paredón de fusilamiento. Pero Cristo apareció, la luz se hizo en nuestras vidas y fuimos llamados de las tinieblas, rescatados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Entonces eso tenés que compartirlo con alguien por ahí. Hay algún necesitado, hay algún menesteroso, alguien que no sabe tal vez nada de nadie y está esperando. Su alma está esperando una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que lo conecte a las cosas espirituales. Si el sacrificio tiene que ver con un voto, un juramento, un compromiso que hizo la persona, o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto el día siguiente. Otro tipo de característica, cualidad, cuando es un voto, cuando es un juramento, cuando es un compromiso para con el Señor. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión, ofrenda de paz, llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido, ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. Eso dice la Torá, eso dice la Biblia. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura. No se puede comer según la Torá, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de ofrenda de paz, de comunión, será eliminada de su pueblo. Mire el grado de gravedad que tiene esta ley. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, ofrenda de paz, será eliminado de su pueblo. ¡Wow! Pero si Dios es amor, pero también es fuego y fuego consumidor. ¿Sabe que siempre que voy a la carnicería, claro, es una costumbre. El carnicero, claro, por vender dice, tengo esto, él ya me conoce hace años. Y digo, cerdo no como, no comemos nosotros. ¿Pero por qué si lo que está más barato, más se vende, está entrando buen precio? No, hace más de 4 años, ya vamos por 5 años, que estamos observando la Torá. Levítico capítulo 11, te invito, no me dejes solo para que lo puedas oír de lo que se puede comer, de lo que no se puede comer, si es realmente... Nos estamos convirtiendo en hijos de Dios y debemos ser obedientes. Mateo capítulo 5, versículo 17, el Mesías Yeshua, en ese gran sermón del monte, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, todo esto que estamos compartiendo, la ley ni los profetas, no he venido ni a abrogar. Otra versión dice cancelar, invalidar, echar por tierra, por el piso, descalificar. No vine a eso, sino vine a cumplir. Otra versión dice a completar, otra versión dice a complementar, otras versiones dicen a darle
el correcto cumplimiento. Entonces el carnicero me dice, lleva esto. No, le digo, una pregunta te voy a hacer. Le digo, vos mezclás la carne y la estás tocando, la carne de vaca con la carne de cerdo. No, dice, en ningún momento, dice. Porque fíjese, ya me lo han dicho, dice antes, que lo que es cerdo va por un lado y la carne vacuna va por el otro, jamás lo corto. Dice, claro, porque alguien ya... Muchas personas dicen que le habían dicho, ya me han dicho que esto no se puede mezclar. Entonces están separadas, pero hay que ver, claro, hasta qué momento. Una cosa dice que una persona pura se puede contaminar con lo impuro, pero fíjese que no se puede una persona que está impura purificarse tocando a una persona pura. No, hay métodos en la Escritura para purificarse, baños, inmersión, purificación, pero la persona, claro, es fácil de contaminarse. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiere decir la Biblia? Que debemos ser muy cuidadosos. Ya lo saludo a mi querido hermano Walter, que ya lo estoy viendo que se está conectando. Debemos ser muy cuidadosos. La Biblia dice, el libro de Santiago, por ejemplo, que la amistad, escuche, la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios. Claro, porque no todo te edifica y no todo te santifica y te lleva a las cosas buenas. Hay muchas ofertas, muchos ofrecimientos en el mundo que te pueden desenfocar. O sea, estamos hablando de contaminación de material, o sea, de los animales que te pueden contaminar, los distintos tipos de comidas, pero también los pensamientos, la forma de hablar del mundo, la forma de hacer las cosas, la forma que el sistema se mueve es totalmente diferente y se opone a las cosas del Señor. Buenas tardes, aquí Walter, me dice Walter Box, mi querido hermano. Atento a escuchar, dice la palabra del Señor, está Cuapé, está atento en su lugar, en su QTH, escuchando la palabra del Señor. Muchísimas gracias, te bendigo desde aquí. Mi querido hermano, muchísimas gracias por cada mensaje y por cada salutación. El Señor Adonai le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, ustedes no comerán grasa. Esto lo hablamos anteriormente. La grasa de ganado vacuno, ovino o cabrío o caprino sería. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo, claro, porque se hacían distintos tipos de aceite para las lámparas con esa grasa como iniciador de fuego. Bueno, le daban múltiples usos. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrendas por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Miren, la prohibición de comer grasa, y vimos la sangre que va a aparecer en cualquier momento. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Y habla de la, abro un paréntesis, la prohibición de la grasa. Aún los médicos, personas nutricionistas hablan de la grasitud. Sí, la Torá, la Biblia enseña que se puede comer las grasas que están adheridas al músculo, pero de esas grasas y de las vísceras, intestinos, vimos los riñones, las grasas que recubren el lomo, está prohibido. ¿Sabe que clínicamente, médicamente hablando, los distintos, el colesterol, por ejemplo, hay dos tipos de colesterol, uno bueno y el otro malo. La ingesta de grasa, de sebo, grasitud, provoca alteraciones en el fluido, en el flujo sanguíneo, arteriosclerosis u otras enfermedades provocadas justamente por el exceso de colesterol en sangre. Entonces la Biblia ya te está dando un tips para que te des cuenta que es malo la grasa. Y la sangre, claro, la sangre es malo, no se debe consumir, no se puede comer. Yo era un amante antes de comer ese tipo de morcilla, esas cosas, pero más de 4 años, casi 5 ya,
que le dije, chao, está prohibido, no los puedo comer. Porque la Biblia lo dice, ha sido creada para expiación, porque en la sangre está la vida. Fue creada para algo especial, nada más, no para ser consumida. Ya estamos terminando. El Señor le ordenó a Moisés, esta es la porción para los sacerdotes, que le dijera a los israelitas, el que ofrezca a Adonai, al Señor, un sacrificio de paz, una ofrenda de paz, comunión, dice esta versión, deberá presentar a Adonai, el Señor, parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Esto es holocausto, que se queme en su totalidad. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor Adonai el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos, para los sacerdotes, para que coman. El sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión o la ofrenda de paz, entendemos. El muslo derecho será la porción del sacerdote, a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque de los corbanot, sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado, el Señor está hablando, Adonai, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto, un mandamiento. ¿Por cuánto tiempo? Perpetuo, para siempre, entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes, el día en que fueron ungidos, que se derramó el aceite de la unción. El Señor Adonai ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo, es una ley perpetua, para siempre, por sus generaciones, dice otra versión, aquí dice descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, a las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, por pecado por ignorancia, por el pecado por la culpa, los sacrificios de ordenación y las ofrendas de paz. Esas son las regulaciones, los estatutos, los mandamientos relacionados a ellos, cinco tipos. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, en el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto Sinaí. 40 años de peregrinaje en el desierto, en el desierto Sinaí, al pie del monte de Dios, monte de Horeb, el monte Sinaí. Bueno, la ofrenda mecida quería cerrar el concepto. En esta tarde ya me pasé del tiempo, pero bueno, es mecer, es hacer esto justamente, mecerlo al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Qué simbolizaba el sacerdote con esta actitud, con este ritual? Estaba presentando, y lo vamos a ver en muchísimos episodios de la Torá, cómo los sacerdotes presentaban y mecían ofrendas mecías, como cereales también, y en este caso las distintas víctimas animales que se presentaron, por las naciones de la tierra, por los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Las puertas se abren desde hace mucho tiempo, que el Señor está en su corazón queriendo conectarse con el hombre. El hombre hace oído sordo a la palabra del Señor. El Señor, con cuerdas de amor te llamo, pero claro, por ahí se hace tan duro el corazón y vienen las cuerdas de dolor. Eso es triste. El Señor nos ama, porque de tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado una vez y para siempre. Y para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo de Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, justamente. Te bendigo, muchísimas gracias. Mañana seguimos compartiendo más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. En tu casa, que comience a manifestarse la presencia del Señor. Que levante su rostro, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Que estés completo, que no te falte nada. Mañana nuevamente con más y más palabra del Señor. Shalom. Alejen. Muchas gracias.